maravillosa gracia para mí será el lema que me trajo salvación. Nunca sabré por qué compró mi libertad. Miro a mi alma y no a mi maldad. Levantaré mis ojos a mirar la cruz donde mi Salvador murió por mí. Maravillosa gracia es la gran verdad. Miro a mi alma y no a mi maldad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz. Gracias por tu sangre preciosa que me ha dado libertad. Gracias por haber perdonado todos mis pecados. Y gracias por darme la salvación y no la condenación. Muy buenos días en esta mañana, que el Señor les bendiga. Son las 4 de la mañana con 2 minutos y estamos dando inicio a este programa, Maravillosa Gracia, un ministerio de la Iglesia Bautista Bíblica de la Gracia. Les saludamos también en este día, miércoles 2 de marzo de este año 2016. Que el Señor los bendiga cuando son las 4 de la mañana con 2 minutos, 4 de la mañana con 2 minutos, 21 grados la temperatura en este miércoles, mitad de semana. Así es que en esta mañana le animamos para que se reactive. Si tiene alguna petición de oración, alguna acción de gracias, aquí estamos para servirle, un programa totalmente en vivo, invitándole para que se comunique si tiene alguna acción de gracias, quizás en este día un año más de vida, alguna fecha importante por la cual hay que dar gracias a Dios, alguna respuesta en oración, pero también quizás hay personas que están pasando por problemas, dificultades, situaciones en su vida que pues ameritan la intervención divina. Estamos aquí también para apoyarle en ese aspecto, orar, y nuestros teléfonos a su disposición para que usted se comunique, esperando en Dios que todo esto sea de bendición. Este es el programa Maravillosa Gracia, un ministerio de la Iglesia Bautista Bíblica de la Gracia. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina del templo de nuestra iglesia, y saludamos a Ramiro Palomo allá en el centro de la ciudad, en la estación, allá en los controles. Que Dios le bendiga, Ramiro, y gracias por estar al pendiente de nuestra entrada y nuestra salida. Nuestro hermano Jesús Urbina, como cada lunes y miércoles, aquí al pendiente. El equipo de hoy miércoles también, nuestro hermano Aurelio Gutiérrez, nuestro hermano Javier Morales y nuestro hermano Juan Lozano, como cada día del programa. Un servidor, Pastor Raúl Reyes. Aquí estamos ya listos, y agradecemos también a la hermana Emilia que nos ha enviado estos ricos alimentos también. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 7: la memoria del justo será bendita, pero el nombre de los impíos se pudrirá. Un pasaje muy interesante y que también pues, nos recuerda y nos motiva y nos reta para que nosotros podamos vivir en este día pues conforme a lo que Dios agrada, seguir haciendo lo que Dios quiere que hagamos y la forma en que Él quiere que vivamos, vivir de una manera justa, de una manera que honre y glorifique el nombre de nuestro Dios. Así es que este sea nuestro lema, vivir una vida que traiga honra y gloria a nuestro Dios en este día y poner lo mejor de nosotros. Un saludo a todos los hermanos de nuestra iglesia, quienes están orando por el programa, los que están en el grupo, en el rol de oración, aquellos que ya terminaron, aquellos que van comenzando, a toda la iglesia Bautista Bíblica de la Gracia, a las iglesias hermanas también, a todos los radioescuchas aquí en el área metropolitana, asimismo a toda la República Mexicana. Pero vamos a poner todo esto en las manos de nuestro Dios. Vamos a pedir a nuestro hermano Aurelio Gutiérrez que ore, y así seguimos adelante. Amén, vamos a orar. Altísimo Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es todos los días y cada mañana. Gracias te damos, bendito Dios, por permitirnos estar aquí, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, este programa de Radio Maravillosa. Gracias, pidiendo tu ayuda y tu bendición, Señor, para que este programa sea de bendición, Señor, para todos aquellos que están escuchando la radio, Señor, y esperando, Señor, recibir este mensaje. Bendice grandemente a nuestro pastor, úsalo, Señor, llénalo, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, y pon palabras en su boca, Señor, para que tu palabra sea predicada con denuedo.
Señor, bendice todo el programa, todas las participaciones, bendice los himnos y los cantos, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos des una señal fuerte y poderosa, Señor, para que se escuche a todo lo largo y ancho de la República Mexicana. Y te pedimos por todos los radioyentes, Señor, que tú suplas sus necesidades, Señor, y los ayudes en todas sus aflicciones. Gracias, Padre. Nos ponemos a la disposición de todos aquellos que quieran llamar y poner sus peticiones de oración delante de ti a través de la iglesia. Gracias. Te lo pedimos en el nombre bendito y precioso de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, pues queremos agradecer a todos los que nos escuchan aquí en el área metropolitana, allá en García, en Escobedo, en Ciénega de Flores, allá en Marín, en Apodaca, en San Nicolás, en Escobedo, en Monterrey, aquí en Garza García, todo Santa Catarina también, en Guadalupe, allá en Santiago también, allá pues lo que es Juárez, Cadereyta, hasta China, Nuevo León también, donde están nuestros fieles radioescuchas, a los que nos escuchan allá en la región citrícola, los municipios de Allende, Montemorelos, Linares también, al sur del estado, donde quiera que nos estén escuchando los 51 municipios de este estado, que Dios les bendiga, pero también a todos aquellos que están en lo largo y ancho de la República Mexicana. Sabemos que por internet en cualquier parte del país, en señal abierta desde Oaxaca, allá en Veracruz, Puebla, Tlaxcala, también a los que están allá en Guerrero, en Morelos, en Michoacán, en Hidalgo, en Veracruz, en Querétaro, en Guanajuato. También hay aquellos que están allá por Jalisco, que Dios los bendiga, en Aguascalientes, en San Luis Potosí, Nayarit, en Zacatecas, también en Tamaulipas, Coahuila, Durango, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Baja California Norte y Sur, donde quiera que nos estén escuchando, pues les enviamos un saludo. Si nos escuchan en Chiapas también, nos han llamado o enviado mensajes de Cintalapa, que ya es la colindancia ahí de Chiapas con Oaxaca, allá por el lado de la Ventosa, allá por el istmo de Tehuantepec, allá, pues que Dios les bendiga. Matías Romero, toda esa área, les invitamos para que nos llame, díganos dónde nos están escuchando, a los traileros transportistas, un saludo para que en esta mañana se comuniquen. Esto nos ayuda bastante a nosotros. Es una mañana donde hay 21 grados, el cielo despejado, esperamos que la señal esté llegando fuerte y clara, así es que en esta mañana le invitamos, díganos dónde nos está escuchando, cómo está dando la señal y si este programa ha sido bendición a su vida, pues comuníquese, aquí estamos para servirles. Recuerde que estamos grabando el programa, podemos reproducirlo en un MP3 o en un CD, el mensaje de hoy o las últimas 5 predicaciones. Tiene un costo de reproducción solamente, no se mantiene el programa con solamente para poder recuperarlo del material, y aquí los hermanos también le van a dar, siendo el área metropolitana, se le envía a domicilio por paquetería. Tenemos la Biblia Valera 1600 purificada, edición 2015. Está nuestra página de internet. Si batalla con la señal, ingrese ahí a nuestra página, busca el Ministerios, luego en radio y escuchar en vivo. Ahí también puede usted enlazarse. Y pues le invitamos en Facebook. Cada día se sube el programa de lectura nuestra de lectura diaria. Es una comunidad, un grupo ahí en nuestra iglesia. En Facebook, Maravillosa Gracia. Búsquenos también ahí, maravillosagracia.com, la página. Y le invitamos para que llame. Estos son nuestros teléfonos: 83 16 4809, 83 16 4809, 0181, solamente para una modalidad, no le va a generar ningún costo su llamada de larga distancia, 0181 83 16 4809, y también al 80 32 6671, 80 32 6671, 0181 si su llamada es de larga distancia, 0181, y el celular aquí el programa para mensajes de texto, llamadas, 81 81 80 11 01, 81 81 80 11 01. Nuestro celular para mensajes en WhatsApp, solamente mensajes, llamadas no podemos responder en WhatsApp. Déjenos su mensaje, vamos a tomar nota en un espacio que podamos. 811-044-2576, 811-044-2576. Le recordamos que también hay un número de cuenta. Haga posible que este programa también, a través de sus oraciones y su apoyo, gracias a Dios, que aquellos que de una manera pues toman la iniciativa y apoyan el programa. Recuerde que este programa se sostiene con las oraciones. Los costos han subido últimamente en cada hora, así es que les pedimos por favor que siga orando. Nos hemos parado y nos hemos sostenido solamente por fe, así es
es que solo Dios dirá hasta cuándo las puertas estén abiertas y hasta cuándo nosotros también podamos, dentro de nuestras posibilidades, sin endeudarnos, sin comprometer a nadie, a nada ni nadie. Recuerde que esto no tiene ningún patrocinio, ningún negocio más que del Señor, y gracias a las iglesias, a las familias, a las personas que colaboran y contribuyen, pero hágase parte también. Aquí los hermanos pueden darle el número de cuenta si usted quiere apoyar. Cada minuto aquí cuesta y cuenta, así es que le invitamos, aquí los hermanos pueden dar la información del número de cuenta y para poder invertir en este ministerio que es la radio. Ahí están también bastante material, el libro Rastro de la Sangre, los videos de la Edad de la Tierra, la ciencia de la evolución, cómo ganar el corazón de hijo rebelde, toda la música, la rondalla de nuestra iglesia. Y recuerde que somos un ministerio. Los costos que nosotros manejamos en estos discos no son los doblados o inflados quizás de una librería, aún llámese cristiana. Nosotros simplemente es para que ustedes tengan, como pueblo de Dios, bastante música a su disposición, y sobre todo música sacrosanta. No creemos en el rock, rap o tal cuestión cristiana. No por el hecho de que le pongamos cristiano podemos cristianizar algo que no es cristiano. Así es que allí está a su disposición toda esta música, esperando que esto sea de bendición. 4:11, vamos a ir a este primer canto. Este primer canto se llama Hombres Fieles. Este canto viene en un CD, es Un Hogar Feliz, lo tenemos a su disposición y regresamos. Con los ojos en Cristo corro hacia el final, recompensa divina y tendré. Hombres fieles corrieron en el cielo y están en la misma carrera, seguiré. Hombres fieles del pasado han luchado hasta vencer. Yo seguiré su buen ejemplo. Hombre fiel yo quiero ser. Fue Noé con los fieles, Abraham y José, y Moisés con paciencia le siguió. Veo a Pedro y Pablo a la meta llegar, la carrera de fe se terminó. Hombres fieles del pasado han luchado hasta vencer. Yo seguiré su buen ejemplo. Hombre fiel yo quiero ser. Hombres fieles del pasado han luchado hasta vencer. Yo seguiré su buen ejemplo. Hombre fiel yo quiero ser. Hombre fiel yo quiero ser. Muy bien, que ese sea nuestro deseo, que podamos recordar todos esos hombres fieles. El libro de Hebreos capítulo 11 nos da una gran lista, y no son todos, de los héroes de la fe del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento pues también están aquellos tremendos discípulos del Señor, hombres fieles que dieron sus vidas, entregaron y gastaron sus vidas por causa del Evangelio. Así es que qué importante es que nosotros podamos seguir hacia adelante. Les seguimos recordando que estamos en vivo, no se quede allí. Sería muy triste y lamentable que usted, teniendo una gran necesidad, la carne, el sueño le venciera y pues no tuviera ni el carácter para levantarse. A veces solamente es pereza, es negligencia lo que nos detiene de las grandes bendiciones. En este mes le hemos llamado pues un mes en el cual nosotros estamos orando que el Señor aumente nuestra fe, y cada semana tenemos un lema de la semana. El lema en sí de la iglesia del mes es, bueno, el lema del año somos buenos soldados. Estamos orando que el Señor nos ayude a ser buenos soldados de Jesucristo, en alusión a 2 de Timoteo 2, versículo 3, cuando el apóstol le dice a Timoteo: tú pues sufre aflicciones como buen soldado de Jesucristo. Y un soldado va a servir a su ejército, a su nación, sea cual sea el clima, siéntase como se siente, esté como esté la familia, tendrá que ir y cumplir a la milicia, en sus compromisos, en sus deberes. Así es que nosotros también, como buenos soldados, debemos estar listos para agradar al Señor. Y en este mes, nuestro lema del mes es aumentanos la fe.
Y cada semana estamos orando y ayunando para que, por ejemplo, en esta semana Dios aumente nuestra fe. El Señor dijo que si tuviésemos la fe como un grano de mostaza, haríamos que esa monte, esa montaña se movieran. Hay varias montañas, estamos orando y trabajando un mensaje o varios mensajes sobre la fe para nuestra iglesia. Pero qué triste es que a veces hay montañas que no nos dejan, la montaña de la pereza, la montaña de la negligencia, la montaña del sueño. ¿Qué cosa hay? Necesitamos tener una fe más grande que eso. Y si usted no tiene el carácter, está teniendo problemas en su matrimonio, en su familia, necesidades, pues hay que orar. Cristo dijo que este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Seamos fieles pues al Señor, que Dios aumente nuestra fe. Eso es lo que le decíamos de todo corazón, pero nosotros no podemos aumentar la fe de nadie. Yo creo que esto es algo en particular y por eso levántese, venza el sueño, quítese ese elefante de encima que es el sueño, la pereza. Y mire, nosotros estamos aquí desde antes de las 3 o 3, ya mis hermanos ya andan en pie y tratando de poner en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sería muy triste que usted nada más por negligencia o pereza no se despierte, no se levante. Y ahí están los teléfonos, llame y comuníquese. Y simplemente si usted quiere agradecer también a aquellos a quien Dios ya contestó alguna petición, ahí están nuestras líneas, 80-32-6671, 80-32-6671, anteponga el 0181 si su llamada es larga distancia, 0181, díganos de qué ciudad, estado de la República nos llama o aquí municipio. 0181 80 32 6671 y también al 83 16 48 09 83 16 48 09, la LAD es 0181 83 16 48 09 y el celular aquí el programa para mensajes de texto 8181 80 11 8181 80 11 01 para que usted nos llame, envíe un mensaje y estamos aquí para servirle. Comuníquese. Nuestra oración a Dios es que pues México, este gran país, esta gran nación, Dios la bendiga, Dios la prospere. No es la religión, no es la política, no es un grupo religioso, no es una denominación, es Cristo la respuesta para México. Así es que vamos a poner en alto a nuestro Señor Jesucristo y pedir a Dios que Dios bendiga y pues Dios nos use en grande manera. Muy bien, vamos a continuar en esta mañana. No sé, hermano Juan, si tenemos ahí listo la meditación. Entonces, en esta mañana vamos a continuar. Ahí le queremos recordar que tenemos estos libros Junto a Aguas de Reposo, volumen 1, 2 y 3. Y tenemos este libro nuevo, devocionales, A la Mesa con Cristo. Son meditaciones diarias. Son libros que traen 365, 66 meditaciones. Usted no sustituye la lectura de la Biblia, pero puede usarlo en sus devocionales, como familia, como matrimonio. Yo espero que esto sea de bendición en este día. Adelante, hermano Juan. Bien, el título es ¿Olor dulce o amargo? Una pregunta. Efesios 4:32 dice: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. El olor de Cristo es un olor grato, agradable. Cristo es humilde y benigno. Cuando Él mora en nosotros, nos hace como Él. Esto nos hace producir un olor grato. Debemos ser ejemplos de benignidad, misericordia y perdón, así como dice nuestro versículo para hoy. El mundo está lleno de juicio y castigo. El Evangelio de Cristo es distinto porque incluye la gracia de Dios. Los que ofrecen el Evangelio al mundo deben ser personas colmadas de esta gracia. La humildad verdadera nos hace afables y benignos. Algunos prefieren emitir juicios que compartir la gracia. Los tales se pasan los días criticando, juzgando los errores de otros y pasando sentencias sobre cada mal que perciben. Después confían en esa justicia y efectivamente se convierten en fariseos. Los fariseos eran un grupo de personas desagradables a Dios. Algunos de sus errores eran el orgullo, la justicia propia y la hipocresía. También eran acusadores. Esta palabra acusar se usa unas 35 veces en el Nuevo Testamento. Casi siempre en las ocasiones en que los fariseos y judíos acusaban a Cristo y a los apóstoles. Tal cosa no tiene lugar en la iglesia de Cristo. La acusación es obra de los fariseos, pero aún es obra del diablo, porque él es el acusador de nuestros hermanos.
Evitemos constituirnos en jueces, acusadores y detectives de nuestros hermanos. Seamos amorosos y compasivos para poder emitir el olor de Cristo a Dios, a nuestros prójimos y al mundo. La mente de Cristo es toda humildad. Él se despojó a sí mismo. Mientras estemos llenos de nosotros mismos, el olor solo será de condenación. Por lo tanto, debemos vaciarnos de nosotros mismos y dejar que Cristo nos llene de su vida nueva. Solo así podremos ser olor grato. Muy bien, ahí está esta buena reflexión, así es que Dios nos ayude en este día a poder dar ese olor de Cristo, y la única manera en que podemos dar ese olor de Cristo es pasar tiempo con Él. Si uno pasa tiempo en algún lugar, emitirá el aroma, el olor de aquel lugar donde uno lo pasó. Si uno está pues ensuciado con el mundo, es lo que vamos a transmitir. El lugar donde hemos estado, ¿quién no puede identificar a alguien que ha estado cuidando chivas, puercos o cualquier olor de lo que uno aquellos olores que se emiten y se impregnan ahí? Pues qué importante es. Una persona que fuma va a mantener el olor del tabaco, pero que nosotros podamos pasar tiempo con Cristo, para que puedan decir de nosotros, como dijeron de aquellos apóstoles cuando se pararon allá en el libro de Actos o Hechos capítulo 4 y predicaron la palabra de Dios. Y dice que les conocían, que habían estado con Jesús. Entonces habían visto, habían olido, habían visto en ellos la gracia, la comunión. De hecho, el nombre cristianos fue un apodo, Cristitos, que le pusieron a los apóstoles cuando ellos allá se les llamó por primera vez cristianos allá en Antioquía, cuando miraron que eran como Cristos. Así es que, pues qué importante es que nosotros también podamos ser vistos como cristianos. 4:21, vamos a escuchar este siguiente canto. Siga llamando, los teléfonos ahí están a su disposición. Se llama Buen Siervo Fiel, se llama este canto, es de este disco, se llama Pon en mí tu amor, es el coro de la Escuela Cristiana, y regresamos. Tú dejaste lo que era más valioso en tu vida, tu trabajo, tu hogar y tu familia, por servir a Jesucristo sin medida. Te entregaste y amaste a un pueblo que no conocías, pero dentro de tu corazón
Gracias a la hermana Noemí de allá de Tres Caminos, que Dios le bendiga, que nos está saludando en esta mañana como cada programa. Dios le bendiga. Gracias, hermana. El canto se llama Maravillosa Gracia, lo canta el pastor Lázaro Holguín. Este canto lo tenemos a su disposición, es una edición de 20 cantos con el canto de entrada para todos aquellos amigos también. Lo tenemos a su disposición, no lo van a encontrar, claro, en una librería bíblica, solamente nosotros lo manejamos, así es que si desea más información, ahí podemos enviar los datos también de cómo puede adquirirlo. Le seguimos invitando, no se duerma, 4:25 en esta mañana. Vamos a entrar al mensaje después de la oración y yo le dejo nuestros números para que siga comunicándose. Gracias a Dios por aquellos que les recordamos que le estamos haciendo una cordial invitación para que de cualquier estado de la República donde usted nos esté escuchando, mande un mensaje de texto. La verdad, ¿qué cuesta un mensaje de texto en comparación con tantas otras formas y cosas en que gastamos? Hoy en día hay gente que gasta bastante dinero en saldo allí en diferentes aplicaciones, canales y cosas. Pues mejor usarlo. Mande un pasaje a la palabra de Dios. Son pocas las personas que se dedican a enviar cosas que edifican, porciones de la palabra de Dios cada día, sus contactos. Envíeles Juan 3:16, envíeles el plan de salvación, un mensaje, una predicación, algo que sea realmente de edificación a la gente. Así es que hoy en día andamos enviando pues chistes, cosas de ahí de películas y del mundo. Pues el mundo ya tiene tanta publicidad, los medios de comunicación, las televisoras para eso se pintan solos, para promover más lo que es la mentira, la falsedad, la homosexualidad, la prostitución, el lesbianismo, tantas cosas que hoy en día ya el televisor pues lamentablemente lejos de ser algo bueno, no generalizamos todo, pues gracias por aquellas noticieros. Dijo alguien que pues a veces la mitad es mentira y la otra mitad también, pues solo Dios sabe allí. Entonces pues nada más queremos invitarle para que usted use bien las redes sociales y comuníquese. En esta mañana, si tiene alguna petición de oración, tome el teléfono. Si no tiene suficiente saldo, mande un mensaje de texto. Le invitamos pues para que llame 83 16 48 09, 83 16 48 09 y al 80 32 6671, 80 32 6671 y 83 16 48 09, la de 0181 80 32 6671 y 0181 83 16 48 09. Nuestro celular del programa 81 81 80 11 01, 81 81 80 11 01 y nuestro número en WhatsApp 811 044 2576 para que usted envíe un mensaje de texto. Aquí estamos para servirle. 811 044 2576. Díganos dónde nos está escuchando. Vamos a orar y a entrar al mensaje. Adelante, hermano. Padre nuestro, en esta mañana, Señor, estamos una vez más ante usted, Señor, rogando de su bendición, Padre, para el tiempo del mensaje de su palabra, sea con su siervo, con nuestro pastor. Ponga usted palabras en su boca al predicar. Y, Padre, toque los corazones de cada uno de los radioescuchas en donde se encuentren, Padre. Y, Señor, la honra y la gloria, Padre, sea para usted. En esta oración, Señor, así rogamos su bendición por ello, en el nombre bendito precioso de Cristo Jesús, su Hijo. Amén. Muy bien, si usted tiene Biblia, en el libro de Actos, capítulo 12 o Hechos 12, versículo 25, dice la palabra de Dios: y Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén, cumplido su ministerio, tomando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Qué importante es la influencia que recibimos de personas, de causas y de acontecimientos. Al relacionarnos con personas, con actividades correctas, le hacemos un gran favor a nuestros hijos, ya que estos tendrán una gran influencia. Personas correctas influirán a nuestros hijos de una manera correctamente. Actividades correctas van a traer buena influencia sobre nuestros hijos, y a personas con un carácter, con un testimonio correcto, sin duda influirán. Qué bueno es que nuestros hijos puedan leer libros de biografías, hacer cosas y que les edifiquen, que les ayuden. Es mi oración que usted capte la idea del mensaje en esta mañana. El título del mensaje es la influencia de la presencia, la influencia de la presencia. En primer lugar, vamos a ver el inicio. Hoy vamos a ver Marcos, este hombre que comenzó de una edad muy joven a servir al Señor. Y primero vamos a ver el inicio del ministerio de un gran hombre. Bernabé y Saulo,
cumplen su ministerio. Ahora alguien podría preguntarse cuál, si apenas en el capítulo 13 van a ser enviados, pero van a ser enviados como misioneros. Hay que recordar que Bernabé aparece en el libro de Hechos o Actos desde el capítulo 4, vendiendo una propiedad y trayendo el dinero de ahí. Ahí podemos ver también que Ananías y Zafira, queriendo imitar esto, pues también venden otra, pero ellos se robaron el dinero y murieron mintiendo al Espíritu Santo. Y desde ahí Bernabé no aparece hasta el capítulo 9, cuando él toma a Pablo, a Saulo, y lo introduce y lo cuida y lo lleva con los apóstoles porque le tenían miedo. Luego en el capítulo 11 Bernabé es enviado a Antioquía para ver lo que está sucediendo allá. Después de confirmar a los hermanos y exhortarlos para que con propósito de corazón permanezcan en el Señor, él dice porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Hace tiempo predicaba unas cualidades y características del testimonio de Bernabé. Después de ahí se va a Tarso para buscar a Saulo. Lo halla y lo trae a la iglesia de Antioquía. Están ahí. Y podemos ver que ellos son comisionados porque en el capítulo 11, versículo 27, dice: y en aquellos días descendieron de Jerusalén profetas a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, significaba por el Espíritu que había de haber una grande hambre por todo el mundo, la cual también vino en tiempos de Claudio César. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que moraban en Judea. Estos profetas hablaron, Agabo, y dijo: va a venir un hambre. Y los hermanos de Antioquía inmediatamente hicieron algo, juntaron ahí bienes conforme a lo que tenían, juntaron algo y lo enviaron a los hermanos que moraban en Judea. Ahora, ¿por quién lo enviaron? Dice el versículo 30, estoy en el libro de Actos o Hechos 11, versículo 30, lo cual asimismo hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Entonces la iglesia de Antioquía manda aquí a Bernabé y a Saulo en un viaje misionero para enviar socorro o ayuda. Desde luego esto era un socorro material, una ayuda económica para estos hermanos que estaban pasando necesidad. Note bien que hubo un tiempo en que Jerusalén recibió ayuda, pero aquí es Judea, los hermanos que moraban en Judea. La iglesia de Antioquía envía a Bernabé y a Saulo para que hagan este trabajo. Inmediatamente el capítulo 12 cambia el tema y está hablando de los hermanos que están ahora en la iglesia en Jerusalén. Aquí Pedro es puesto en la cárcel. Dice que en el versículo 2 el rey Herodes mató a Jacobo, el hermano de Juan, a espada. Lo ponen en la cárcel. El capítulo 2 termina con el versículo 25, diciendo: y Bernabé y Saulo volvieron a Jerusalén cumplido su ministerio. ¿Cuál fue el ministerio? Bueno, el ministerio que les habían encomendado en el capítulo 11, versículo 30, cuando habían sido enviados a llevar aquella ofrenda de amor o aquella ayuda de socorro para los hermanos que están en Judea. Ellos cumplen su ministerio, y a lo que quiero llegar es que cuando regresan a Antioquía, una vez que cumplen su ministerio, llevan consigo al que tenía por sobrenombre Juan Marcos. Juan Marcos era originario, o lo tenemos aquí como de Jerusalén, pero por alguna razón, no sé en qué momento, ellos, si fue también en su viaje, en su regreso a Jerusalén, lo llevan a Antioquía. Pablo y Bernabé llevan a Juan Marcos a la iglesia de Antioquía. Probablemente pudo haber ido con ellos al viaje, no lo sabemos, porque en este pasaje del 11:30 nos dice que nada más lo enviaron por mano de Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo van de Antioquía a Judea, y no sé si en ese trayecto ellos se encuentran a Juan Marcos, y si lo llevan antes o lo toman después de que vienen de regreso de cumplir su ministerio para llevarlo a la iglesia de Antioquía. Entonces estamos viendo el inicio de este hombre. Cuando la iglesia de Antioquía sabe que Pablo y Bernabé son llamados, en el capítulo 13 están sirviendo ya metidos ahí en el ministerio de la iglesia. Pablo y Bernabé están sirviendo, el Espíritu Santo los
llama, la iglesia envía a los primeros 2 misioneros bíblicamente enviados, llamados, oraron y ayunaron por ellos. No fue como en el capítulo 8 del libro de Actos, que tuvo que venir una persecución porque la iglesia en Jerusalén no envió ningún misionero. Tenían el poder del Espíritu Santo, tenían los hombres, los 12 apóstoles, pudieron levantar 7 diáconos con las características de un misionero, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, y bien pudieron tener 19 hombres y muchos más con estas cualidades, pero la iglesia en Jerusalén no envió ni un solo misionero, aun y cuando tenían el poder de Dios, tenían los hombres, tenían los recursos, porque dice el capítulo 4, versículo 32 y 35, que no había ningún necesitado, porque los que tenían posesiones las vendían y traían ese dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles, de manera que era una iglesia de miles en asistencia o en membresía, pero no enviaron ningún misionero. Se concentraron, se olvidaron del mandamiento que Cristo les dijo en Actos 1:8, y me seréis testigos no solo en Jerusalén. Ellos no enviaron ningún misionero, tuvo que venir la persecución del capítulo 8 para entonces ser esparcidos, y los apóstoles todos se quedaron ahí. Eso quiere decir que pudo haber hombres como Felipe, el evangelista, en el capítulo 8, que estuvo allá predicando en Samaria, y un gran avivamiento estaba levantándose, y ya en el capítulo 9 vemos que ya dice que las iglesias en plural tenían paz. Eso ya no era solamente la iglesia en Jerusalén, ahora se están levantando iglesias por todas partes, pero tuvo que venir una persecución. Aquí en el capítulo 13, por primera vez se menciona una iglesia de una manera ordenada y bíblica, orando y ayunando por los misioneros y enviándolos al campo para predicar la palabra. Podemos ver que en el capítulo 13, versículo 5, y llegados, dice, hasta la mina, dice, predicaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan por ministro. Entonces podemos ver que aquí Juan es enviado como, Juan Marcos va con Pablo y Bernabé, y ellos están ahí llevando la palabra, y se llevaron a Juan Marcos, y dice que Juan era su ministro. Ahora, esta palabra ministro tiene que ver con la servidumbre, tiene que ver con la manera en que él los asistía. Tal y como en Éxodo 24, versículo 13, dice, y levantóse Moisés y Josué su ministro. Moisés tuvo como ministro a Josué. Un ministro era alguien que servía, que ayudaba, un criado, un sirviente. Y eso nos puede llamar y nos debe llamar la atención, porque hoy en día hay jóvenes que quieren hacer la obra de Dios, pero quieren brincarse, no quieren pasar por el ministerio, no quieren pasar por la servidumbre. Juan Marcos, antes de ser un hombre usado por Dios, primeramente tuvo que aprender lo que era la disciplina, la obediencia. Ninguna persona que pueda llegar al liderazgo y, como decía un predicador, y ladrar o decir mandamientos sin antes haber estado bajo servidumbre. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos. Hoy en día hay jóvenes que tienen hambre. Yo veo jóvenes a veces que tienen deseo, sed de mandar, pero no quieren ser mandados, no quieren obedecer, no quieren cumplir. Aún hay líderes en nuestras iglesias hoy en día que cuando uno les manda o les dice una cosa no tienen la actitud correcta. Si usted va a ser un gran líder, comience desde abajo. Las órdenes siempre vienen de arriba, no son de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Entonces, qué importante es que podamos ver que Juan Marcos comenzó ministrando, siendo un criado, siendo un siervo, y eso es algo importante en nuestras iglesias. Si hay algo que falta, es humildad, es servidumbre. Queremos brincar, vemos un líder y queremos estar ya a la par de él, cuando ni siquiera sabemos todo el camino, toda la manera en que se llegó hasta ese lugar. Hay hombres que comenzaron, conozco un pastor que él comenzó desde recoger la basura en su templo. Entonces, qué importante es que nosotros podamos estar listos para servir, para ayudar, para estar dispuestos. Entonces, eso es lo que falta hoy en día. Vivimos en un tiempo donde todos quieren mandar y nadie quiere servir. Entonces es necesario que estemos dispuestos a hacer los trabajos más insignificantes, a estar listos. Y Cristo, siendo el maestro, se ciñó aquella toalla, tomó aquella vasija de agua y lavó los pies de los apóstoles. ¿Quién somos nosotros para no estar dispuestos a lavar los pies de los demás? Humillarnos en la manera en que Cristo se humilló. Entonces vemos la influencia de la presencia. Yo creo que Juan Marcos fue influenciado en este viaje, aunque vamos a ver en segundo lugar, él tuvo una deserción y también tuvo un arrepentimiento. En este viaje misionero que estamos mencionando, el capítulo 13,
él se regresa. Dice en el versículo 13, y partidos de Pafos, Pablo y los que estaban con él. Ahora, ¿cuántos estarían con él? Bueno, vemos quizás está refiriéndose a Bernabé y a Juan Marcos, porque habla de una manera plural, los que vinieron a Perges de Panfilia. Entonces Juan, apartándose de ellos, de Pablo y de Bernabé, dice, se volvió a Jerusalén. Entonces vemos aquí que Juan Marcos se les regresa. Pero note que era la iglesia de Antioquía que nos había enviado. ¿Por qué no se regresó a Antioquía? ¿Sabe a dónde se regresó? A Jerusalén. ¿Y por qué se regresó a Jerusalén? Porque en Jerusalén vivía su mamá. En el capítulo 12, versículo 12, y dice, y habiendo considerado esto, llegaron a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Juan Marcos. Entonces podemos ver aquí que Juan Marcos, cuando deserta, en lugar de irse a la iglesia de Antioquía, se fue allá a Jerusalén. No sé si tenía mamitis o qué cosa tenía, pero él se regresó a Jerusalén, no a Antioquía, de donde había salido. Entonces él tuvo una deserción, que esto trajo una contienda o división entre Pablo y Bernabé, de manera que cuando hicieron su segundo viaje misionero, dice en Actos o Hechos 15:36, y después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos predicado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, mas Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, partió, encomendados por los hermanos a la gracia de Dios. Entonces vemos que aquí hay una división entre Pablo y Bernabé. Pablo se lleva a Silas, Bernabé se lleva a Juan Marcos. Entonces podemos ver que aquí Juan Marcos en algún momento se había arrepentido ya. Ahora, luego Pablo mismo menciona a Juan Marcos en Colosenses capítulo 4, versículo 10. Dice, Aristarco, mi compañero, en la prisión os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Y luego Pablo dice algo aquí, dice, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si viniera a vosotros, lo recibiréis. No sabemos si de alguna manera Pablo había alertado a las iglesias cuando Juan Marcos había desertado, a tal grado que dice aquí entre paréntesis, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si viniera a vosotros, le recibiréis. Probablemente por la deserción, Pablo le había dicho a las iglesias, ten cuidado con Juan Marcos. Juan Marcos ahorita no anda dentro de la voluntad de Dios. Ahora, hasta este punto han pasado algunos 10 años, según los historiadores y los comentaristas, y esta carta fue escrita desde la prisión de Roma y enviada a los colosenses. Entonces podemos ver aquí que Pablo ya hay una reconciliación con Juan Marcos. Juan Marcos se arrepintió, se reconcilió y estuvo otra vez allí. Luego en Filemón, que solamente es un capítulo, en el versículo final, Pablo menciona a Juan Marcos y dice en Filemón, versículo 24, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. Entonces Pablo está enviando una salutación y al primero que menciona aquí es a Marcos, y luego a Aristarco, y después a Demas, y luego a Lucas, los colaboradores que estaban con él. Pero al primero que menciona aquí es a Marcos. Nos llama la atención el tercer nombre. El tercer nombre es el nombre de Demas. Demas fue un hombre que sirvió con Pablo también, pero lamentablemente Demas se había apartado. Demas, en el capítulo 4 de 2 Timoteo 4, versículo 9 al 11, Pablo dice a Timoteo, procura venir pronto a mí, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo presente, se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia y Tito de Dalmacia. Lucas solo está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Aquel que un día se había apartado, aquel que un día Pablo no había querido que fuese con él, ahora se había convertido en un hombre útil, un hombre que ahora se ha reconciliado con el Señor, ahora está allí. Y qué triste escuchar de Demas. No hay indicios en ninguna de las demás cartas o últimos escritos de Pablo de que Demas se haya arrepentido. Demas se fue al mundo, Demas se apartó de la obra de Dios y lamentablemente se fue
se fue a Tesalónica, un lugar donde estaba una iglesia. Sabrá Dios qué testimonio haya dado Demas para aquellos hermanos que estaban en Tesalónica. Pablo escribió a esa iglesia 2 cartas, primera y segunda Tesalonicenses, alertándoles y advirtiéndoles la venida del juicio y todo lo que ahí la venida del Señor, pero no hay indicios de que en ninguna de esas 2 cartas de que Demas estuviese asistiendo a esa iglesia o estuviese sirviendo allí. ¿Qué estoy tratando de decir en esta mañana? Que Juan Marcos sí desertó, pero luego se arrepintió y después volvió y después se convirtió útil para el ministerio. Entonces, qué importante es la influencia, la presencia. Ahora, en tercer lugar y por último, quiero hablar precisamente de eso, la influencia de la presencia. Juan Marcos tuvo la influencia, primeramente de su madre que era una fiel cristiana en Jerusalén. Algunos creen que pudo haber sido una mujer acomodada, tenía una casa, quizás era una casa espaciosa. Esa es la casa donde la iglesia se está reuniendo a orar cuando Pedro es puesto en la cárcel. Era la casa de la madre de Juan Marcos. Y yo creo que esta hermana, María, la madre de Juan Marcos, no nos muestra y ni nos dice el nombre de su papá. Al menos en Actos o en Hechos 16 se nos dice que Timoteo era hijo de una hermana y ahí nos da el nombre de quién, su madre y todo. Pablo los reconoce tanto a la madre como a la abuela, pero aquí ni siquiera el Espíritu no nos da el nombre del padre de Timoteo, pero dice que era un padre griego. Aquí ni siquiera nos da el nombre del padre, ni menciona al papá. No sabemos si él haya sido un bastardo, no sabemos si él haya sido, no nos da para acabar pronto el nombre del papá. ¿Qué estoy tratando de decir? Que Dios puede usar a gente insignificante, Dios puede usar a gente como cuando hay un padre, hay una madre que se preocupa porque su hijo esté alrededor y en medio de una actividad correcta. Qué importante es que nosotros aprendamos a valorar las reuniones a la iglesia, estar en las actividades, llevar a nuestros hijos. Yo doy gracias a Dios por mis padres, por mi papá, por mi mamá, que nos inculcaron en el camino del Señor, en las cosas de Dios, que aun y cuando de pequeños nos llevaban a la iglesia, aunque nos durmiéramos abajo de las bancas, ahí en el rancho, en la iglesia donde asistíamos, gracias a Dios porque hubo un padre. Hoy en día vemos padres, por ejemplo, hoy miércoles, ¿cuántos padres llegan sin sus hijos a la iglesia porque los dejan haciendo la tarea y les dan más importancia a la tarea? Y no estoy diciendo que la tarea no es importante, lo que estoy diciendo es que usted debe de agendar y priorizar y también pues poner a sus hijos a hacer la tarea. Es triste que muchos hijos andan haciendo la tarea como excusa para no ir a la iglesia. Los padres no captan el mensaje, los hijos van a buscar cualquier pretexto para no estar en la iglesia. Algunos esperarán hasta la hora de irse a la iglesia para hacer la tarea cuando pudieron haberla hecho desde que llegaron de la escuela. Padres, ¿qué influencia están teniendo sus hijos? Involúcrenlos, ore por ellos. Por eso dice la Biblia, entrena al niño en el camino que debe seguir y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hoy en día, ¿cuántos padres están perdiendo sus hijos porque no los están entrenando? Porque ya es una opción. Nosotros no era opción, ir a la iglesia era una obligación. Es como usted los obliga a ir a la escuela, como usted los obliga a comer, como usted los obliga a bañarse, como usted los obliga a hacer actividades. De igual manera, espiritualmente hablando, debemos ser entrenados, debemos entrenar a nuestros hijos en el camino para que tengan una influencia correcta. Gracias a Dios por esta madre que hizo su tarea, que tenía a su hijo allí cuando había veladas de oración. Ahí estaba Juan Marcos. Su madre fue una influencia. Su tío también fue una influencia. Usted que tiene sobrinos que quizás sus padres nunca los llevarán a la iglesia, pues llévelos usted, trabaje en ellos, en esos sobrinos que necesitan. Dice aquí en Marcos capítulo 4 versículo 10, Aristarco, mi compañero en la prisión, os saluda. Marcos, el sobrino de Bernabé. Si Marcos llegó al ministerio fue porque tuvo un tío, y Bernabé era un hijo de consolación que se preocupó por Pablo, pero también se preocupó por un sobrino. Yo le pregunto, usted que es un tío, ¿por cuántos sobrinos ha orado? Vemos hoy en día que podríamos tener la influencia y a veces por pereza no nos levantamos y vamos a recoger a esos niños el domingo en la mañana para llevarlos a la escuela dominical fielmente. No estamos dispuestos a mover ni un dedo. Somos tan perezosos, tan negligentes, tan haraganes, diría mi mamá, que no estamos dispuestos a hacer nada. Sí, quizás si son nuestros nietos, pero ¿qué de los sobrinos? ¿Qué de aquellos que necesitan del Señor? Hace falta hoy en día cristianos que estén dispuestos. Gracias a Dios por una madre como la madre María, la madre de Juan Marcos. Gracias a Dios por Bernabé, un tío que se preocupó por su sobrino.
Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Otra persona de la cual Juan Marcos recibió influencia, no solamente de su madre María, de su tío Bernabé, pero también de Pablo, un hombre que era ajeno a su vida, a su familia. Inclusive ni Pablo fue el mentor, ni fue su hijo espiritual como lo fue Timoteo. Timoteo fue un discípulo de Pablo y hijo en la fe también. Pero ¿sabe de quién era hijo? ¿Sabe de quién era hijo en la fe o de quién era discípulo Juan Marco? De Pedro, no de Pablo. Dice 1 Pedro 5, versículo 13, la iglesia que está en Babilonia juntamente elegida con vosotros os saluda. Y Marcos, mi hijo. Entonces quiere decir que Pedro fue el mentor, fue el padre espiritual de Juan Marcos. Y eso también Pablo no le estorbaba. Pablo como quiera lo usó. Pablo lo ayudó, aun y cuando era un discípulo de Pedro, no dijo, no, pues este es de Pedro, allá que se las arregle Pedro, allá que se vaya con Pedro. No, lo usó, dijo, me es útil para el ministerio. Entonces Juan Marcos tuvo la gran bendición de tener una influencia de María su madre, de su tío Bernabé, de Pablo el apóstol y de Pedro también el apóstol. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Sabe qué yo creo que fue lo de más influencia para Juan Marcos? Los cultos que se hacían en su casa, los cultos de oración. Él vio cosas tremendas pasar ahí en esa casa, el poder de Dios. Él estuvo allí cuando los hermanos oraban y decían, Señor, saca a Pedro, está en la cárcel, nuestro hermano Pedro. Ya mataron a Jacobo, Señor, ahora Pedro quizás es el que va a seguir. Y ellos pasaron veladas de oración, horas orando, hombres y mujeres rogando, llorando y ayunando por Pedro, Señor, líbralo. Y de repente Juan Marcos pudo ver aquella noche cuando Pedro llegó sano y salvo. Y Pedro dando testimonio de lo que había pasado. Y Pedro, ¿cómo fue que te escapaste? ¿Quién te libró? ¿Quién rompió las cadenas? Y seguramente Pedro dando el testimonio, el Señor envió su ángel. El ángel del Señor llegó y me quitó las cadenas y abrió las puertas. Y ahí estaban los guardias y podemos salir. Yo creía que era un sueño y ya hasta que desperté y estaba en la calle y yo me di cuenta de que no, me estaba quizás pellizcando, golpeando, cacheteando, y vi que no era un sueño, sino que era el gran poder de Dios. Todos esos testimonios hicieron mella, marcaron la vida de Juan Marcos y dijo, esto es el poder de Dios, esto es lo que vale, esto es lo que importa. La gran influencia que tuvo Juan Marcos al ver oraciones contestadas, el poder y la gloria de Dios aquella noche, eso marcó. Eso grabó la vida. Aunque un día se desvió y un día se descarrió y un día desertó, volvió al ministerio y murió por la causa de Cristo. ¿Qué influencia, de qué presencia están teniendo nuestros hijos? Tristemente muchos hijos están recibiendo la influencia mala de familiares, de primos incorrectos, de tíos incorrectos, de vecinos incorrectos, de la televisión, de la internet, de tantas cosas hoy en día mal. Pero no tienen una influencia de una madre, de un tío, de un padre, de un hermano, de un pastor, porque nosotros no lo estamos permitiendo. La influencia de la presencia. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cada padre, a cada madre, a cada abuelo, a cada abuela, a cada tío. Bendice, Señor, y que a ti sea la honra y la gloria. Vamos a dejar correr este canto que tenemos ahí listo, hermano Jesús. Mientras tanto, les recuerdo que estamos en vivo. Llámenos en esta hora. Y qué importante es que podamos orar. Nuestros hijos tienen vida, aún hay esperanza. Hay que orar por ellos, al igual los padres y aquellos seres queridos que necesitan del Señor. Si Dios ha hablado toda su vida en esta mañana, que Dios aumente nuestra fe. Vamos a orar por usted y esperando que el mensaje haya sido de bendición. Escuchamos parte de este canto y regresamos. Una madre es un regalo de Dios, un tesoro en esta tierra. Me cuida con su tierno amor.
dejamos este canto a su disposición también. Es una madre, es un regalo de Dios, es un hogar feliz. Y gracias a los que están comunicándose. Vamos a dar paso a las llamadas. Adelante, hermano Juan. Bien, pues agradecemos a los que nos llamaron y compartieron su petición con nosotros. Vamos a estar orando por ellas. Hermano Javier Flores, también Aurora Camacho, María Vargas, Manuel Hernández, Abelina González también, nuestra hermana Rosario López, Julia Ponce también, y nuestra hermana Silvia Chavarría de allá de Chihuahua. Gracias por su llamada. Y también mensaje de texto del hermano Vicente Pérez y Antonio Mejía. Vamos a orar en una manera general. Padre, gracias. En esta mañana te damos tu palabra. Ahí está, Señor, ha sido predicada y usaste a nuestro pastor. Te rogamos que bendigas tu palabra, que no vuelva vacía. Es tu promesa, Padre. Y bendice, Padre, a cada uno de estos nombres que hemos dado. Sus peticiones tú las conoces de antemano, Padre, porque tú todo lo sabes. Rogamos que tú des respuesta según tu bendita voluntad a cada una de ellas. Quédate pues a nuestro lado y gracias porque tú nos has ayudado hasta ahora, Señor. En tus manos nos ponemos y ponemos todas estas peticiones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias. También el hermano Bernardo nos envía un mensaje de texto. Que Dios lo bendiga allá desde el Estado de México. Que Dios sea con usted y hermano Bernardo. Que Dios lo bendiga. No sé si es ahí de Tenancingo, ahí del Estado de México también. Que Dios lo bendiga, hermano Bernardo, si es quien estoy pensando. Que Dios sea con usted. Y Santiago Teanguistenco, ahí yo creo que Dios lo bendiga, rumbo a Chalma, allá en las lagunas. También de Zempoala, no recuerdo cómo se llama ese lugar ahí, pero que Dios les bendiga y gracias, hermano Bernardo, por el mensaje. Seguiremos orando también aquí por su petición. Muy bien, pues ya estamos prácticamente por despedirnos. Enviamos un saludo allá también a nuestra hermana Silvia, también de allá de Chihuahua. Estaremos, si Dios lo permite, la próxima semana predicando una conferencia misionera allí en Rubio, en la colonia Álvaro Obregón, allá con nuestro hermano Guillermo Ual. La otra semana para que nos lleven sus oraciones. De miércoles a domingo estaremos predicando una conferencia misionera. Un mes muy cargado de trabajo. Ore que Dios nos ayude. Estaremos viniendo, regresando, estando aquí. Y pues gracias a Dios, todo lo hacemos confiando en el Señor. Ore que Dios nos dé la salud también, la fuerza, que Dios nos ayude y pues sobre todo el poder del Espíritu Santo. Gracias a aquellos que se han tomado el tiempo para llamar. Vamos a estar orando. Hoy es miércoles, hoy entregaremos sus peticiones. Téngalo ahorita también aquí, terminando el programa. Vamos a orar por cada una de las peticiones y agradecemos a todos ustedes. Recuerden que hay un canal de YouTube, hay en nuestra página, hay predicaciones, se están subiendo las predicaciones de cada mes, es maravillosagracia.com. Hay un artículo de la Biblia y bastante información, y hay un canal de YouTube donde están subiéndose las predicaciones. Hay un discipulado bíblico también. Ingresa a nuestra página maravillosagracia.com. En Facebook también, ahí está, se sube cada día el programa de lectura. Y recuerdo que le recordamos que este programa se transmite en vivo lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la mañana. Los teléfonos de casa, de contacto es 8316 48 8316 4210, 8316 4210 y 8316 4912, 8316 4210 y 8316 4912, 0181 a la Lada. Nuestro celular como pastor Raúl Reyes, 811-044-2576, 811-044-2576. A nombre de todo este equipo, que Dios los bendiga. Gracias a Ramiro Paloma allá desde los controles. Yo le invito para que el próximo viernes, si Cristo no viene antes, aquí nos escuchamos de 4 a 5. Que tengan un excelente día, mitad de semana, a dar lo mejor de nosotros. Dios los bendiga. Solo en tierra luz de Dios.
Cristo